Estamos de vuelta y con este mensaje comenzamos esta conversación. Donald Trump, una figura que ha sido bastante controversial desde su primer periodo en la presidencia de los Estados Unidos, con un panorama bastante radical quizás al tipo de política que habíamos estado observando, pero ahora regresa. Pero ¿cómo regresa? ¿Qué podemos poner sobre la mesa con esta nueva llegada de Donald Trump? Si me permitieras, me gustaría dar como un contexto un poquito a reserva de lo que comentas. Justamente Donald Trump es un ultraconservador de extrema derecha, y algo que me parece muy importante y un tanto relevante es su discurso que traía del MAGA, el Make America Great Again. Claro. Pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿a qué viene ese discurso? O sea, ese discurso justamente empieza a generar lo que teníamos aquí en la cápsula que teníamos intermedia. Empieza a generar este discurso de todo lo que no sea a favor de América, y lo digo entre comillas para quienes estén escuchando también en radio, quienes no estén adecuados o no estén alineados con el Make America Great Again, es no. O sea, no sirve, no va, no. O sea, toda agenda que no venga como la ideología que yo tengo como Trump, que yo tengo como conservador, que yo tengo como extrema derecha, va a ser malo. Entonces empieza a generar un discurso polarizador, claro, ¿sí? Y que afecta a todas las avances y todas las evoluciones sociales que se han estado logrando, pues hablando de todas las agendas, la agenda feminista, la agenda de las personas con diversidad, de personas de la diversidad, agenda de las personas con también con alguna neurodivergencia, todas las agendas, si no abonan al tema que trae en la agenda Trump, será malo. O sea, entonces todo lo que no sea yo es malo. Claro. Y eso está como preocupante, pues. Y hay otra situación que tenemos que considerar. Donald Trump de 2016 no es el mismo Donald Trump del 2024. Viene potencializado, que es todavía peor. Y hay otra situación que en particular nos atañe, que es que también hay un cambio de gobierno en nuestro país. Donald Trump mantuvo una relación de cordialidad hasta cierto punto, de respeto y de diálogo con Andrés Manuel López Obrador. Y no está teniendo esta misma orientación hacia Claudia Sheinbaum, a pesar de que tienen una línea muy similar de política Andrés Manuel y Claudia. Y esto marca completamente este mensaje de misoginia y de falta de respeto a la mujer empoderada. Así es. Que algo que me parece muy importante es si nos pudieran desglosar cuál es la ideología conservadora de Donald Trump. O sea, lo podemos observar y podemos a lo mejor ubicar algunos detalles, pero analizando su figura, ¿cuáles son las bases de Donald Trump? Si me lo permites, bueno, abonando a lo que ya comentaron acertadamente, creo que sin duda Donald Trump es controversial respecto a los derechos de las mujeres, porque justamente es el miedo que tiene el poder a las mujeres sin miedo. Entonces, ya lo comentaba Carla, ¿no? ¿Por qué si vean en la misma línea política en el caso de México, ¿no? Que es Andrés Manuel, va Claudia, ¿y por qué es tan diferente la reacción? Porque en el fondo es esta aversión hacia lo femenino, hacia lo que representa a una mujer. Usualmente desde el patriarcado se suele creer que el poder es como si fuera un pastel, ¿no? Entonces, si alguien se sienta a la mesa, pues me tocan menos rebanadas. Y creo que de alguna forma las bases del proyecto político de Trump van en esta línea. El proyecto 2025 fue diseñado en Estados Unidos por varios grupos políticos ultraconservadores de extrema derecha. Lo vimos en todos los discursos de campaña con el Make America Great Again, pero también con un fuerte rechazo hacia los derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos hacia las mujeres, y el discurso siempre era muy manipulativo. De hecho, de los primeros decretos que he escuchado en los últimos días respecto a las mujeres es el decreto Laken Riley, ¿no? Que es esta chica en Estados Unidos que tenía, parece, 22 años, estudiaba enfermería en Oklahoma, y justo es un inmigrante indocumentado venezolano que la asesina, ¿no? Este hombre recibe su condena, cadena perpetua, sigue en prisión, pero él toma este discurso para decir: claro, en memoria de esta chica y porque ella era súper dulce y linda, nosotros vamos a proteger a las mujeres, y por lo tanto saca esta ley que no tiene nada que ver, o sea, la saca de contexto. Vamos a reabrir Guantánamo y vamos a mandar a 30,000 inmigrantes indocumentados y a cualquiera mientras averiguamos el proceso, ¿no? O sea, prácticamente todo el mundo sabe que Guantánamo es una cárcel de tortura, y como que dices, híjole, abanderarte de un discurso pro mujeres para fomentar prácticas xenófobas, racistas,
discriminatorias y además altamente violatorias de derechos humanos, pues es algo que está totalmente fuera de lugar. Claro que aquí me parece muy importante señalar esto. ¿Cómo ha sido la retórica de Donald Trump para llegar a estos públicos conservadores? Y sobre todo, ¿cuáles han sido las palabras o los medios que ha utilizado para verse como alguien que tendría acciones a favor de las mujeres? Fíjate que algo que, abonando también a lo que nos comenta la licenciada Ceci, ¿sí? Se me hace algo muy, muy curioso de cómo manejar y cómo manipulan el discurso. Estados Unidos en sí es una nación que se sabe hacer mercadotecnia, que sabe hacer las cosas, o sea, sabe venderte las ideas y sabe venderte todo. No me quiero salir mucho, pero te vende la NFL, te vende la NBA, o sea, te vende, lo que hace lo vende. Claro. Y la política la está sabiendo vender. Me causó mucha curiosidad y se me hizo algo sorpresivo. ¿Qué hacía un Mark Zuckerberg y qué hacía un Elon Musk en la toma de posesión de un presidente? Pues son quienes les van a estar ayudando a meter todo este tipo de ideología. La ideología igual y ahorita la tomarán ustedes, que me gustaría que abonáramos en conjunto, pero sí quizás poder potenciar el discurso, o sea, traerlos de aliados, pues. Y justamente mencionaban algo también muy importante, el hecho de que busca cómo perpetuar el poder en sí, el poder. ¿Contra quién se está yendo? De pronto contra los grupos que puede. No voy a entrar como a detalle, no quiero entrar a polémica de grupos minoritarios, de atención prioritaria, lo que sea. Se va contra quien puede, contra quien está pudiendo, contra las personas de otras nacionalidades, con las personas inmigrantes, contra las personas, contra las naciones que puede. Porque a pesar de la sentencia que dictó la Corte en Estados Unidos del TikTok, por ejemplo, porque dice, no, pues es que pues no me conviene estar mal con China. Claro. O sea, Colombia no hay problema, ya sabemos el tema que pasó de las personas indocumentadas, cómo las regresó a Colombia, y si no te los regreso te quito Visa, te quito Mastercard, o sea, busca siempre tener como ese control, ese dominio, pero con quien de pronto siente que no va a poder tener ese control, ese dominio, como que se empareja y eso es algo también preocupante porque justamente estos grupos de atención prioritaria de pronto es contra quienes cree que sí va a poder y entonces como cree que sí va a poder y cree que lo va a poder hacer, vienen este tipo de leyes que son violatorias a los derechos de las personas, justamente como la ley, no recuerdo exactamente el nombre de la ley, pero que está haciendo esta propuesta de que nuevamente solo se reconozca el sexo del hombre y el sexo de la mujer. De ahí en más, nada. O sea, y es un retroceso a fin de cuentas. En ciencia política solemos decir que existe un andamiaje del mal, ¿no? Este andamiaje del mal lo suelen utilizar precisamente gobiernos de corte conservador y de extrema derecha. Aprovechan lo que desafortunadamente las democracias más progresistas de repente pueden tener tropiezos, particularmente el orden económico. Entonces, cuando nosotros vemos que de repente un gobierno como el que planteó en su momento Joe Biden deja de tener atenciones a los grupos elitistas y deja de tener estos privilegios, empiezan a decaer los privilegios y empieza a abrir el panorama económico hacia otro tipo de clases sociales, por ejemplo, la clase migrante. Entonces se aprovecha esta máquina del mal para empezar a meter un mensaje moral de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes nos están robando las oportunidades, quiénes están poniendo el descontrol en las calles, quiénes son los principales culpables de tener altos índices de inseguridad. Y con ese discurso es muy fácil convencer al votante de que realmente quien está haciendo las cosas mal puede que esté también aliado con los grupos progresistas y quien ahora va a hacer las cosas bien somos los conservadores. Qué impresionante es verlo puesto quizás ya ahora en la parte real y en la teoría porque ya se está traduciendo en acciones concretas. Vamos a continuar con el tema, por lo pronto tenemos que ir a nuestro primer corte y vamos a seguir en Matrioscas platicando acerca del impacto que tendrán las acciones del nuevo gobierno de Donald Trump hacia las mujeres.
Calladita te ves más bonita. No vas a poder tú sola. ¿Ya viste las fotos de tu vecina? Hay frases, costumbres y acciones que lastiman. No es normal, es violencia. La solución está en nuestras manos. Sé parte de un México donde ellas puedan hacer sus sueños realidad. Transforma. Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma. Secretaría de las Mujeres. Gobierno de México. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes registramos 2 nuevas patentes en 2024, incrementando a 15 el número total de patentes otorgadas, además de 8 solicitudes que se encuentran en proceso de aprobación. Segundo informe. Doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. Los más grandes caricaturistas de México, vistos desde la óptica del momento histórico que vivieron, su vida, sus obras y el impacto de su ágil lápiz que con sus trazos dan testimonio de la vida pública de nuestro país. No disparen, soy Monero, lunes a las 11 de la mañana, jueves a las 2 de la tarde, por la señal de UAA TV, luz que transforma tus sentidos. Estamos de vuelta en Matrioscas, agradecemos el favor de su atención y agradecemos a todos los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo de Facebook en UATV y en el 26.2 de Televisión Abierta. Vamos ahora para continuar con la conversación con el contenido que nos tiene preparada la producción. Difícil es como describen medios de comunicación feministas, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos este momento de la historia. Es uno de los mayores retrocesos a los derechos humanos, un hombre que representa todos los valores patriarcales, elegido por el pueblo a pesar de su misoginia personal y política. Estados Unidos todavía no aceptó a una mujer de raza negra como presidenta de la nación. Estamos de vuelta. Justo antes de irnos al corte, platicábamos acerca de cómo se ha traducido en acciones, pues ya las palabras de Donald Trump. Y algo que señalábamos muy importante era cómo había logrado llegar a estos grupos de poder, a esta élite que a lo mejor se había visto quizás un tanto desfavorecida o había perdido privilegios con el gobierno anterior. Y algo que me parece muy importante y que señalabas fuera del aire, Carlos, es la postura de Donald Trump como empresario también. Sabe hacer negocios, en verdad sabe hacer negocios y yo creo que no por eso es, como negociante y como comerciante y como empresario es exitoso, pero a fin de cuentas es una nación que se dedica a la publicidad, lo comentábamos hace ratito. Justamente platicaba con algunos compañeros ahí de la oficina, pues este neoclasismo mercantil de Estados Unidos, pues está súper representado, súper bien representado, digo, no a favor de nada, o sea, no es como que esté a favor de Trump, pues, pero está muy bien representado, o sea, Estados Unidos es comercial, es comercio y punto, y entonces una persona que los puede representar muy bien, pues es un empresario que no abona para nada en materia de derechos humanos, no abona para nada en materia de desarrollo social, en desarrollo, pero en el económico abona perfecto, o sea, les queda exactamente lo que quieren, claro. Y es donde les empieza a importar poco empezar a atropellar a las personas. ¿Por qué? Porque únicamente las ven como signo de pesos a las personas, no las ven con este valor intrínseco de las personas que podemos tener, sino las ven únicamente como una moneda de cambio.
Claro. Tan es así y tanto le pesa a Trump la parte económica y tanto es experto en la parte económica que lo que vamos a ver seguramente va a ser solamente amenazas hacia términos económicos, acuerdos económicos con los países que no dobleguen ante las exigencias y ante las políticas que está teniendo Donald Trump. Lo acabamos de ver con Colombia, también ya con nosotros, si bien es cierto, no se llegó a cumplir esa amenaza, pero la amenaza era justamente el tema de aranceles, ¿no? Claro. Si no se aceptaban de regreso a todos los migrantes que él iba a mandar para acá, para México. Así es. Me gustaría retomar un par de puntos del bloque pasado conjugado con el pasado en cuanto a la retórica, ¿no? Hablaba ya Carla de esta como una pedagogía de la crueldad, de la maldad, ¿no? Y luego lo que comenta también del tema de ser un empresario, o sea, no es un hombre formado en política que esté dispuesto como a servir el pueblo, sino que es un empresario que se sirve de la política para acrecentar los negocios que tiene, y sin duda le queda como anillo al dedo a una gran visión de una gran parte de la población americana, pues es justo lo que quiere, ¿no? Es como el país del capitalismo por antonomasia, claro, en donde los derechos de las personas lamentablemente quedan en segundo plano. Pero sobre la retórica que usaba, pues es que en el fondo, como decía Hannah Arendt, ¿no? Son como ideas dichas con poesía, o sea, en el fondo no es que tenga coherencia lo que dice, en el fondo es como, fuera todos los migrantes, esto está mal, esto está bien, la polarización y demás, pero la forma en la que la dice, la forma en la que se siente representado, no olvidemos también este acto público en campaña donde le tiran un balazo y entonces se vuelve como una figura icónica, claro, que le subió 1000 puntos de rating y prácticamente lo hizo como coronarse como el candidato top, ¿no? Y eso vinculado con el tema de mujeres, patriarcado, feminismo, desigualdad, grupos vulnerables, pues imagínate, es una bomba. Se comentaba en el material que preparó la producción el tema de Kamala Harris, ¿no? Cómo claro, es una mujer que además es racializada, no está negra, y que en tercera era súper defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Creo que algunas de las mujeres conservadoras que votaron por Trump en Estados Unidos, sin duda este tema fue clave, el tema del aborto. ¿Por qué? Porque es un tema polémico, es un tema no resuelto, es un tema que tiene siglos, no años, siglos, claro, debatiéndose, y que atañe a los cuerpos femeninos, porque yo siempre lo he dicho, si los hombres llegasen a parir ya no estaríamos hablando de este tema, ya no sería un tema controversial. Entonces justo claro, no es nada improvisado, todos los pasos que está dando en materia política económica de cara al público son planeados, son respaldados incluso por estos monstruos, ¿no?, de empresarios, Amazon, redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y sin duda, pues coincido con lo que señala, son tiempos difíciles que sin embargo exigen lo que ya veníamos comentando, que es esta resistencia cada vez más consolidada, más preparada, y sobre todo hacer ver el impacto que tienen los derechos humanos de las mujeres en especial, pero de la sociedad en general, sobre los actos económicos. La gente los ve como puntos opuestos, ¿sabes? Como yo si hago dinero, da igual, o sea, puedo violentar derechos humanos, mando a los colombianos esposados en los vuelos a Colombia, vuelvo a abrir Guantánamo, o sea, no me importa. Pero en el fondo, ¿sabes qué? Que eso a la larga sí que va a repercutir en tu economía. Claro. Porque eso genera desconfianza en la inversión, genera una falta de sostenibilidad, y sobre todo no se está fijando hacia adentro de Estados Unidos, está atacando hacia afuera. Pero ¿qué pasa con el control de armas? ¿Qué pasa con la política de drogas? Se está diciendo que el fentanilo y tal no ha sido, o sea, si tú vas ahorita a Chicago, a San Diego, a partes de Estados Unidos, hay un montón de personas caminando por la calle como zombies destruidas por la droga. Claro. ¿Qué está pasando con estos ciudadanos también americanos? Es decir, el tema de armas es otro tema que no conviene tocar, que eso como que ahorita no está sobre la mesa, que eso se trata tras bambalinas, ¿no? Y lo que vende, pues es este discurso de odio, este discurso de confrontación, y pues sin duda creo que va a ir a más. Entonces claro, hay que estar preparados para ello. Adelante. Quería rescatar uno de los puntos que acaba de tocar la doctora Ceci, que es respecto de el tema del aborto en Estados Unidos. Realmente lo que muchas veces le importa a las ciudadanas blancas es la financiación del aborto en Estados claro, Unidos, ¿no? Es decir, ¿por qué tendría yo que pagar con mis impuestos un aborto público? Un aborto al que puede acceder cualquier persona, incluyendo una migrante. Entonces, este discurso se entreteje con cuestiones meramente económicas nuevamente, claro, ¿no? Este discurso de decir, no lo ataco simplemente por el lado de la ética y la moral de las personas, sino que además les digo, no nada más está mal matar bebés, sino que además lo estamos matando con fondos
públicos que provienen de los impuestos de la gente de bien, de la gente conservadora y de la gente pro familia. Claro, que aquí me parece muy importante porque efectivamente pues ya se tradujo en obras, ya comienza estos dictámenes pues a hacer noticia y hacer ya acciones concretas. Algo que es muy importante y me gustaría analizar, ¿qué pasó entonces con Kamala? Ya lo platicaban un poco, cuáles eran sus posturas, pero también, bueno, en las cifras vemos que hubo un gran número de mujeres votantes también a favor de Trump. ¿Qué pasó en esta elección? Particularmente el tema con Kamala es que llega tarde el posicionamiento político. Si bien viene amparada con voces del Partido Demócrata muy consolidadas, muy fuertes, entre ellos el mismo Obama, por ejemplo, Joe Biden, que evidentemente era la apuesta segura el declinar a favor de ella, pero llega tarde a la escena. Llega tarde porque Trump ya venía trabajando su campaña desde años atrás. Y evidentemente también muchos de los votantes que estaban convencidos de regalar su voto nuevamente a Joe Biden, cuando ven que Joe Biden desiste de la contienda y manda a Kamala Harris, de alguna manera eso fue también como una ruptura del compromiso que había tenido con los votantes. O sea, no era el mismo nivel de compromiso que tenía un votante que estaba dispuesto a reelegir a Joe Biden, que se le pusiera ahora una candidata racializada, ¿no? Entonces, y vemos que sorprendentemente hubo muchas personas que cambiaron a última hora su voto y que en un primer momento probablemente hubieran votado por Joe Biden y terminaron votando por Donald Trump. Claro. Qué importante es este cambio de paradigmas donde pues el tiempo realmente afectó un poco esta elección. Y algo que también me gustaría abordar es, bueno, directamente el discurso que él ha tenido hacia México ha sido bastante agresivo y cómo comienza a impactar no solamente en los migrantes, sino en las mujeres migrantes. Cualquier problema que tú ves en el mundo, o sea, Simone de Beauvoir decía, bastará cualquier crisis de carácter económico, político, social para retrotraernos en los derechos de las mujeres. Y creo que este es un claro ejemplo de ello. Lo vimos desde Roe versus Wade en Estados Unidos, ¿no? Se deroga y se van muchos años atrás. Y ahora con el tema de Kamala, de Trump, me parece que pasa un poco lo mismo. O sea, en el fondo es como el patriarcado resistiendo a las mujeres no pueden ejercer el poder. Lo vimos con Hillary en la pasada elección, lo vemos ahora con Kamala y lo seguiremos viendo respecto ahora, me parece, de Claudia. Por eso el discurso como que se ensaña particularmente hacia una mujer que ejerce el poder, ¿no? Entonces no es que sea Claudia como individuo o como persona, sino justo lo que representa para el ejercicio del poder entre hombres, el ejercicio masculino. Señalaban ya esta parte como de a lo mejor alguien que iba a votar por Joe Biden al final pues no da esa misma lealtad a una mujer. Y una mujer que además está racializada, ¿no? Entonces yo creo que detrás está todo este discurso de odio, ¿no? Hacia los mexicanos, que sin duda es preocupante porque hay personas que están siendo detenidas camino al trabajo y sin revisarles la documentación, que están siendo deportadas, ¿no? Que a lo mejor su vida corre peligro. Y si lo particularizamos el caso de las mujeres, pues son doblemente vulnerables, ¿no? Cualquier contexto afecta de manera especial o repercute en las mujeres. Por ejemplo, dicen que creo que 9 de cada 10 mujeres que cruzan la frontera, o sea, porque ya sabemos que México es un país de tránsito o destino, y además también, o sea, es el paso, ¿no? Para Estados Unidos, que 9 de cada 10 son violentadas en ese camino. O sea, hay un montón de mujeres que sus cuerpos son violentados sexualmente, que pierden la documentación, pero en general que se ejerce una violencia sexual extrema, incluso de las autoridades hacia ellas. Entonces imagínate, si cambias este contexto hacia Estados Unidos, los centros de detención, la forma en la que repercute la migración desproporcionadamente sobre mujeres que a veces se embarazan de violaciones, que a veces no pueden acceder a recursos básicos de salud, pues esto todavía se acrecienta más, ¿no? Y creo que sin duda las políticas migratorias sí que también deben incluir este enfoque de perspectiva de género, al menos en los países que se pueda, ¿no? Creo que México podría ser uno de ellos, que sí se enfoque también en atender a las necesidades particulares, porque no es lo mismo una persona migrante normal que una mujer migrante.
Así es. Pues continuaremos más adelante con esta conversación porque hay algo que es muy interesante también tocar, que es el tema de las madres migrantes y algo que por ahí ya nos adelantabas, cómo atacar a la familia, bueno, repercutirá directamente también en el desarrollo de las mujeres y bueno, en cómo cuidarlas ahora en este paso de esta nueva presidencia de Donald Trump. Por lo pronto vamos a ir a un corte y continuamos en Matrioscas. Gallo se comparte, por eso te queremos dar a conocer todos los detalles del acontecer universitario. La cita es de lunes a viernes en UA Noticias. Gallos, en la UA implementamos diversos programas y acciones para garantizar tu seguridad en nuestras instalaciones. Contamos con accesos peatonales y vehiculares controlados en todos los campus, lo que mejora la fluidez y seguridad al ingresar a tus aulas. No olvides llevar contigo tu tarjeta de acceso y si eres externo, puedes registrarte con uno de los vigilantes. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos, por lo que te invitamos a hacer un uso responsable de los programas en materia de seguridad. La universidad la hacemos todos. Con el objetivo de promover una cultura de salud física y mental, incorporamos la formación humanista en el 100% de nuestros planes de estudio, beneficiando a más de 23,000 estudiantes a través de cursos, clubes deportivos, selecciones gallos y revalidaciones. Segundo informe. Doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. Cuidando mi salud. Miércoles, 11 a.m. Por la señal de UA TV, luz que transforma tus sentidos. Estamos de vuelta en Matrioscas, el día de hoy analizando cómo repercute la llegada de Donald Trump en la vida y en el entorno de las mujeres en Estados Unidos y en América Latina. Y para continuar con la conversación, vamos al contenido que nos ha preparado la producción. La política gubernamental de colocar género y raza en todos los aspectos de la vida pública es un ejemplo claro de esto. Este tipo de discurso no es solo dañino para las comunidades marginadas, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en general. La normalización de la discriminación y la exclusión puede llevar a una sociedad más dividida y menos justa. Estamos de vuelta y justo lo que acabamos de observar en el contenido. Las palabras de Trump no solamente son las de Trump, no están vacías. Hay una red de soporte e incluso trasciende los espacios y los lugares donde se realiza. Hemos visto, por ejemplo, que el tener a estas personas magnates de redes sociales y de empresas tan importantes en el mundo, pues ha impactado en el cambio de políticas de libertad de expresión, políticas de aceptación en algunas marcas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo impacta el discurso y cómo mueve a la sociedad? Justo lo que comentábamos ahorita en el corte, un poquito, aquí con la doctora, con Carla, con Ceci, Moretti, era eso, o sea, lo preocupante que puede ser. Yo puedo decir, no yo como persona, sino una persona puede decir en su casa 20,000 discursos de odio, 20,000 cosas, y no van a trascender, porque se van a quedar en su metrito cuadrado. Pero cuando empiezas a conjuntar discurso de odio, más redes sociales, más medios de comunicación, más formas de propagar, más formas de llegar a 1,000 personas más, qué preocupante es
que eso que dice Trump, muchas personas lo tomen como una verdad. ¿Por qué? Claro. Porque a fin de cuentas, esos discursos no son discursos que abonen, no son discursos de, a ver, vamos a hacer el amor al prójimo, o sea, Claro. mil cosas positivas que podrían abonar justamente de manera social. No, son discursos de las mujeres no, las personas de alguna raza distinta a la hegemónica estadounidense no, las personas que de pronto no profesan la misma religión hegemónica y no. Y entonces es donde vienen todas estas interseccionalidades a potenciarse más de manera negativa, y lo digo otra vez entre comillas, negativa, porque justamente esto se genera a partir de la difusión del discurso de odio. ¿Qué puedo yo como persona seguidora de Trump, no yo, bueno, una persona como persona seguidora de Trump, ¿cómo va a tomar esas cosas? O sea, los va a tomar como una realidad, entonces pues va a decir que el estar en contra del feminismo está bien, que el estar en contra de las personas de la diversidad está bien, que el estar en contra de las personas con alguna diversidad funcional está bien. ¿Por qué? Porque justamente se empieza a propagar esto. Y justamente me preocupa quizás un poquito más, ahorita que comentábamos, donde el tema económico empieza a impactar más. Lo voy a dejar nada más ahí como anzuelo, ahorita a ver si lo platicamos, el tema de Milei, Milei hasta dónde trasciende Milei, que Milei justamente siguiendo los pasos de Donald Trump quiere legislar en contra de que se quite la figura del feminicidio. Justamente es algo muy preocupante y que justamente se convierte en un discurso mediático que busca cambiar la mentalidad de las personas que ya hemos estado escarbando y picando piedra para lograr una sociedad más digna, y esto es un retroceso totalmente hacia la dignidad de todas las personas, creo yo. Hay una situación en particular con Donald Trump o por ejemplo con Javier Milei que tiene que ver con el uso del discurso. Y de hecho Ceci lo comentaba hace un rato, ¿no? Ninguna personalidad controvertida y ninguna personalidad que conlleve un discurso de odio hablará del discurso de odio de manera evidente y abierta. Lo hará a través de engaños persuasivos y lo hará a través del acomodo de ciertas palabras durante ciertos momentos muy particulares. Claro. Porque si no, de otra manera, no habría persona en sus cabales que pudiera decir qué bueno que Donald Trump llegó al poder o qué bueno que Javier Milei está en el poder, ¿no? Siendo muy honestos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Se valen de sus propias herramientas o incluso se valen de herramientas de sus asesores para poder encontrar las palabras adecuadas en el momento adecuado. ¿Por qué ahora Donald Trump tiene el mensaje de la migración? Pues justamente porque lo que hemos venido observando en redes sociales y en otros medios de comunicación es que el número de personas que están bajo consumo de drogas se ha ampliado y que esa droga particularmente proviene de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para revertir el tema de las drogas en Estados Unidos? Revertir a los latinos porque ellos finalmente fueron quienes acercaron las drogas a nuestro país. Claro. ¿Por qué no vamos a aceptar que existan feministas? Porque de hecho tiene una manera muy particular Donald Trump de hacer referencia a quienes han sido sus principales personas contrincantes, ¿no? Y críticas, las 4 de la oficina. ¿Por qué tenemos que sacar a las 4 de la oficina? Pues porque representan personas que tienen una moral escasa, que tienen deficiencias en su vida diaria, que dejan mal en visto la figura de la mujer que siempre ha estado ahí al pendiente. O sea, son discursos planteados desde lo que la persona quiere escuchar, no desde lo que no queremos escuchar. Claro, muy importante porque justo hace un momento que comentabas, después de los disparos en el meeting, él regresa con este discurso de por algo no morí y yo estoy aquí para justamente regresarle esa gloria, esa época dorada a Estados Unidos. Mesiático, o sea, el cuate le dan el balazo y resurge la campaña de una manera impresionante. Lo que venían contando, pues son estas ideas dichas con poesía, y lo preocupante de la sociedad americana es que en el fondo, si tú te retrotraes en la historia, o sea, los ingleses son los que llegan a Norteamérica y prácticamente exterminan la raza, o sea, no tienen como un origen identitario. Los pocos pueblos indígenas, ¿no?, de indios que quedaron en América, pues no se consolidaron como tal. Entonces me parece que es un caldo de cultivo muy óptimo
para desarrollar todo tipo de ideas fácilmente, por la facilidad que tienen hacia las redes sociales. Hasta el homeless que ves en la calle en Estados Unidos tiene su celular, la forma en la que impactan todas las redes. O sea, yo les decía, yo cuando estaban en campaña parecía que Trump era la única opción. Mañana, tarde y noche, Trump hizo, Trump esto, le dieron el balazo, ya dijo lo otro, no sé, parecía que era el único, o sea, parecía que iba solo, no había como mediáticamente esta fuerza, ¿no?, hacia la oposición. Respecto al laboratorio que es Argentina para Estados Unidos, me parece interesante también mencionarlo, ya lo comentaban, porque sin duda es el laboratorio de ideas de extrema derecha, ¿no?, de los Estados Unidos, y lo hemos visto ya con estas políticas de Milei. El quitar el feminicidio de la regulación, o sea, es que es un claro ejemplo de cómo se resiste el patriarcado a los derechos, ¿no? En este caso, los derechos de las mujeres, y es no entender la figura del feminicidio, porque es como, es un privilegio, da igual, las vidas valen lo mismo. Y entonces, otra vez vamos a las palabras, al discurso, como de, no es necesario distinguir, es que todos somos iguales. Claro que todos somos iguales, pero no a todos nos matan por los mismos motivos, ¿no? Y un homicidio contra una mujer por el hecho de ser mujer no tiene nada que ver con cualquier otro homicidio, y menos en América Latina. Entonces yo creo que va a ser muy importante cómo se responda en el resto de la región ante estos ataques, porque justo es una manipulación mediática, yo creo que sin precedentes, porque como decía bien Carla, o sea, Trump no está llegando de ceros. Este cuate tiene toda la experiencia, no solo empresarial, sino política del periodo que ya vivió, y está con todo. Claro. Entonces me parece que como región no estamos preparados para algo así, porque sin duda lo que hace Estados Unidos repercute en el resto del continente, y es momento de, no solamente desde los derechos humanos, seguir en la defensa, en nuestros discursos reivindicativos, en hacer ver, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo un feminicidio que un homicidio? ¿Por qué no es lo mismo un migrante que asesinó a una chava en Oklahoma que estos que están trabajando todos los días para hacer América grande, como él dice? O sea, me acuerdo esta película de Un día sin mexicanos, o sea, están muy xenófobos y tal, y ya quiero saber qué pasaría si de verdad no hubiera un migrante trabajando allá. Entonces creo que es importante reivindicar desde el discurso, pero también luego desde la operación mediática, económica, y eso es lo complicado, porque el dinero es el que está moviendo el trabajo de esta persona, el discurso y es dinero inagotable además. O sea, claro. Fíjate que comentas algo aquí muy importante que me gustaría abonar. Dices la película de Un día sin mexicanos, pues es muchas veces sí, muchas veces no, pero muchas veces es solo discurso. Yo sigo esperando ver el muro que iba a construir en el periodo pasado de gobierno. Exacto. O sea, no lo construyó. Sí. Muchas veces es solo discurso, que digo, ojalá y todo esto se quedara en solo discurso, muchas de las acciones, pero realmente es imposible que todas las acciones que promueve o que difunde se logren, pues, o sea, claro. Entonces sí creo que es mucho saber hacer las cosas, saber decir las cosas y saber llegar a su público. Es como un estandopero que le sabe llegar a su público y sabe hacerlos reír, o sea, pues, claro. Los va midiendo y va viendo. Claro. Y si tiene aparte la medición de las redes sociales de, a ver, esto gustó, esto no gustó, esto sí gustó, esto no gustó, pues sabe ir construyendo el discurso, y no es una persona, es un equipo, es un andamiaje que trae detrás de él. Impresionante, pues. Sí. Y hay otra situación que también se presenta en este tipo de regímenes, que es lo que nosotros conocemos como la falacia del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, para que el gobierno no se vea tan evidente su característica de ser un régimen extremista y violento, tiende a tener ciertas acciones que encubren un poco o con las que puede ellos responder a los ataques de decir, bueno, tú eres un gobierno misógino. ¿Cuáles son las que ha implementado Trump? Trump tiene mujeres en su gabinete, tiene 7 mujeres en su gabinete puestas estratégicamente en las secretarías más importantes de los Estados Unidos. Y una de ellas es la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, que además de ser una mujer blanca, evidentemente, es una mujer que ha sido atacada, ha sido señalada como que mató a su mascota en su momento, que tachó de basura a los migrantes en discursos múltiples, y que la última entrevista que tuvieron con ella aseguró que ella va a erradicar justamente todo el mal de las calles de Estados Unidos. Entonces es una persona que, siendo mujer, tiene también un discurso misógino, tiene un discurso antiderechos, y es una fiel seguidora y convencida de lo que Trump plantea para su gobierno. Y si revisamos el resto de personalidades mujeres presentes en el gabinete de Donald Trump,
nos encontraremos con exactamente el mismo tipo de política, mujer. Qué fuerte y qué importante esto que mencionas, porque efectivamente, y era justo de lo que hablaremos a continuación, de cuáles son estas figuras femeninas que acompañan a Trump y bueno, qué podrán hacer los grupos feministas para ejercer esta resistencia. Por lo pronto, vamos a ir a un corte y regresamos a Matrioscas. Cuando llegas a un punto de que puedes ayudar a un ser humano a seguir un poquito adelante en este camino llamado vida, te sientes importante. En 2024, destinamos más de 111 millones de pesos para obras de infraestructura que fortalecen nuestra universidad, incluyendo la construcción del nuevo plantel norte del Centro de Educación Media. Segundo informe. Doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. Desde la UA hemos logrado ampliar nuestra productividad científica contando con 210 proyectos de investigación vigentes que inciden en la resolución de problemáticas prioritarias que aquejan a nuestra sociedad. Segundo informe. Doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. Regresamos a Matrioscas. Hoy hemos estado platicando acerca de cómo impactará el gobierno de Donald Trump en la vida y en el desarrollo de las mujeres. Y para continuar, también vamos a agradecer a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo de Facebook, a Diosdado René, a Rocío Castro y a Karina Matus. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Vamos a continuar y por lo pronto vamos al contenido que nos ha preparado la producción. Sin duda, enfrentaremos grandes desafíos, pero también encontraremos formas de resistir y organizarnos. No será una época fácil para los derechos humanos en general. Tenemos al frente a alguien que no cree en ellos, y por eso es crucial que nos organicemos para alzar la voz, evitar la persecución y seguir construyendo alianzas con otros grupos en las Américas. Las organizaciones de mujeres están llenas de determinación. Ese es el mensaje más importante. Estamos de vuelta y justo cerrábamos el bloque anterior hablando de estas figuras femeninas que acompañan a Trump, pero que no necesariamente reflejan esta lucha o estos valores que van en pro de los derechos de las mujeres y de respetar todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de décadas. Algo que me gustaría también puntualizar es, ¿qué opinan acerca de la figura de Melania? Ha sido una primera dama bastante distinta a lo que hemos visto o a lo que habíamos estado acostumbrados, pero ¿qué podríamos interpretar de su figura dentro del gabinete? Bueno, primero, respecto a lo que decías,
las mujeres, ¿no? Acompañando a Trump en el gobierno. Me parece importante puntualizar que justo, o sea, el machismo es una enfermedad de transmisión social, ¿no? Dice una amiga, una jueza canaria, dice, afecta por igual a hombres y mujeres. Entonces, evidentemente, el hecho de que estas, no por ser mujer, es como que van a estar alineadas, ¿no? Con las finalidades de la lucha, del feminismo, de la igualdad, no necesariamente. De hecho, lo hemos visto, ya lo comentaba Carla en el receso, en el gabinete, pues sí, a lo mejor 7 mujeres de su gabinete, podría parecer, wow, o sea, un avance, ¿no? En paridad y demás, pero eso no quiere decir que precisamente estén actuando en favor de eso, sino puede ser todo lo contrario, como de hecho lo estamos viendo, ¿no? Son mujeres que no solamente coinciden con las ideas de Trump, sino que además también tienen discursos similares a los de él, profundamente racistas, xenófobos, degradantes, desigualitarios y demás. Entonces yo creo que vamos a ver ejemplos de esto, que paridad no implica necesariamente una igualdad, lamentablemente, que sin duda es mejor que estén a que no estén, pues sí, por lo menos simbólicamente en representación, yo prefiero que haya más mujeres, pero eso no va a garantizar una mayor igualdad y al contrario, pueden ser usadas como rehenes de la política de él para, entonces lo comentamos también, hacer ver, ven la ineptitud, ven cómo las mujeres no son buenas en el poder, ven cómo no sirven para tomar las riendas, y bueno, pues yo creo que vamos a tener que poner mucha atención en ese punto. Hay una situación con Melania que ahí sí yo quisiera pedir sobre todo a las colaboraciones feministas que no abonen más a este ataque de verla solamente como la mujer objeto, ¿no? Claro. Porque desafortunadamente las críticas hacia Melania desafortunadamente también han venido luego por parte de organizaciones feministas que dicen, bueno, tú que tienes una posición de poder y de privilegio, ¿por qué no lo has aprovechado? ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no no te has emancipado de la figura de Trump? Creo que eso no contribuye a nada porque finalmente estamos desempoderando a una figura que puede ser importante. Si bien es cierto, Melania no ha dicho hasta este momento, pero ha callado también. Y el silencio en política importa, además de las palabras. Entonces, debemos de recordar, Melania es migrante al final del día. Melania es madre de familia. Y Melania en algunos momentos ha sufrido la separación de sus hijos, de su hijo particularmente, ¿no? Y de repente pudiera llegar a ser, porque bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero pudiera llegar a ser esta figura que mueva ese discurso de las maternidades. Lo hablábamos antes de iniciar el programa, ¿no? Las políticas migratorias, ¿a quién le está pegando principalmente? A las familias, porque las está separando. Y porque no hay mejor manera de desempoderar a una madre que quitarle a sus hijos. Claro, qué fuerte y qué profunda esta idea, pero como bien comentas, Melania en el silencio pues podría quizás con el paso del tiempo darnos una sorpresa en este sentido, siendo pues su esposo la máxima figura quizás de rechazo hacia las mujeres en este momento. Y que imagínate, de por sí ya nosotros, o sea, yo creo que mucha gente siente aversión, ¿no? Hacia la figura que representa a Trump en cuanto a discurso enarbolado de odio y de desigualdad. Imagínate vivir con él todos los días. O sea, no, de verdad, es que si lo analizas así, pues no deja de ser una mujer víctima de violencia, que a lo mejor no es la típica mujer, porque uno se espera mujeres vulnerables, pues bueno, de un cierto estrato económico, que no tenga posibilidades de salir adelante, y ella pues en el fondo también es una mujer, o sea, que sufre de ese control, y entonces encima de ya vivir todos los días con este monstruo al lado, la prensa atacándola constantemente, pues imagino que es algo muy complicado, que puede que diga algo en algún momento sí o no, porque imagínate si el pueblo americano está manipulado o coaccionado o digamos direccionado por este discurso de Trump, ¿cómo no estará ella? Claro. ¿Sabes? Entonces es complicado y creo que es importante también analizarlo desde ese punto, no esperar una respuesta, no exigírselo como tal, sino al contrario, también como ver por lo que está pasando y tratar de hacer evidentes estos espacios que pasarán, lo pasaron en la administración pasada y estoy segura que habrá en esta, donde notoriamente pues la está dejando de lado, la está desplazándole, y hacer ahí como el énfasis de, oye, pues, ¿qué pasa, no? O sea, si tratas a la mujer que tienes al lado, ¿cómo vas a tratar al resto de la ciudadanía?
porque justo es el discurso que él enarbola. Hablábamos de las leyes que promueve, o sea, las palabras que usa son pro igualdad, son yo quiero a las mujeres y por eso estoy haciendo esto y lo otro, ¿no? Lo hizo con este discurso de la chica asesinada en Laken Riley, ¿no? Así de porque era muy linda, porque la queremos, y luego este tema del aborto, no, porque la familia primero, y entonces estos discursos, dichos con poesía, dichos con convencimiento, con manipulación, con una máquina impresionante detrás de redes sociales, de comunicación, pues claro que van a calar. Y nadie aceptaría conscientemente un tipo que te está diciendo, vendiendo discursos tan racistas, tan malvados. O sea, nadie quiere ser el malo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues se sabe exactamente qué decir, en qué momento decirlo, y además cuenta con una maquinaria detrás económica, política, social, de redes, que le permite, ¿no? Estar, yo me lo imagino con su tablero de ajedrez, moviendo pieza por pieza, ¿no? Mientras está México, Venezuela, o sea, todo Latinoamérica, y encima, ¿no? Sus votantes y todo. Entonces, bueno, pues nada, saber eso, que no olvidemos quién es el verdadero enemigo, que ni siquiera es él como tal, porque el gobierno de Estados Unidos no se mueve por él, o sea, no es Donald Trump versus el resto del mundo. Claro. Es toda la maquinaria que tiene detrás, todas las, yo creo que son muchísimas personas que trabajan, incluso lo veíamos, es histórico esto de Elon Musk en su gabinete. Sí, o sea, está montando empresa llamada United States of America. O sea, es un marketing total. Claro, es muy impresionante y bueno, justo ya hemos tocado algunas aristas que se deberían analizar respecto a esta llegada a la presidencia de Donald Trump. El tiempo en televisión apremia, pero no me gustaría despedir este programa sin que antes nos compartan sus conclusiones. ¿En qué deberíamos fijarnos o observar este tema en particular? Pues yo creo que desde un ámbito local, a fin de cuentas, pues no dejarnos llevar por el tema del discurso. Eso sí sería como una invitación a no caer como a la desinformación, si bien sí hay una... sí tiene una implicación en México todas las decisiones de Trump, pues creo que también en cada persona, en cada una y cada uno de nosotros está también el saber hasta dónde esta información, porque es marketing, claro. Es marketing, ver hasta dónde compramos el marketing y evitar comprar este tipo de marketing que va en contra de los grupos o los distintos grupos de la sociedad. Eso sí sería como la conclusión personal que podría... Claro. A mí me gustaría hacer una invitación a... En lugar de darle más publicidad al que de por sí ya tiene todo un aparato para hacerse publicidad, empecemos a darle publicidad a las acciones de resistencia. Empecemos a darle voz más alta a las voces que están decidiendo de este discurso. Hay una comunidad muy importante latina en los Estados Unidos que está empezando con acciones pequeñas pero contundentes. Están dejando de comprarles a los grandes conglomerados que han sido favorecidos por Donald Trump. Walmart, Target, se están empezando a ver, Amazon incluso. Entonces, creo que el darle publicidad y darle nosotros el respaldo a estas voces para que otras personas del mundo conozcan lo que está haciendo la resistencia, va a tener mucho que ver en poder empoderar a quienes no se dejan comprar por Donald Trump. Ay no, pues es que estuvo muy bueno este programa. Mi conclusión sería estar más vigilantes que nada y prepararnos en temas que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestra propia área de experiencia, ¿no? Claro. Que si la ciencia política, la academia, derechos humanos, la conducción, todo tiene una interacción mediática, no cansarnos, resistir, pero de manera muy inteligente y muy informada. Esa sería mi conclusión. Que justo, qué importante, ¿no? Hoy hemos hablado tanto de el impacto que tiene la palabra, el impacto que tiene ser muy inteligente con el discurso, pero bueno, esa también podría ser una muy buena estrategia de resistencia. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en esta emisión. Ha sido un placer tenerlos aquí y esperemos en próximas discusiones y temas a analizar, que seguramente habrá más adelante. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y también a todos los que nos acompañaron a través de la transmisión. Agradecemos a el 26.2, a todas las personas que nos ayudaron a continuar con esta emisión, y también a la Red Tal, que nos permite llevar este programa que busca fomentar la cultura de paz y hablar de los temas que atañen a la comunidad y sobre todo a las mujeres, a toda Latinoamérica. Mi nombre es Goretti Bravo, esto ha sido Matrioscas y nos vemos en una siguiente emisión.
Durante 2024, el despacho jurídico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes proporcionó más de 3,000 asesorías a personas de escasos recursos. Además, nuestra clínica de litigio estratégico en derechos humanos brindó más de 2,000 atenciones a personas migrantes y solicitantes de refugio. Segundo informe. Doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. ¿Quieres escuchar algo diferente? Temas culturales, música, análisis, el lugar donde todas las voces